Vamos a revisar chi cuadrada y cálculo de ORs. ¿Para qué nos sirve la prueba de chi cuadrada? ¿Quién dice yo? Pues es Para, una prueba que usamos para demostrar diferencias entre grupos, ¿no? ¿Qué tipo de variables considera? cualitativas, ¿no? Cualitativo. Ok, cualitativas. ¿Me podrían poner un ejemplo en sus proyectos de investigación donde vayan a utilizar chi cuadrada? Seguro todos tienen al menos un objetivo que requiere chi cuadrada. Acuérdense. El mío podría ser recuperación de la fracción de expulsión, más del 10%, sí o no, Ajá, dependiendo del área strain que puse como meta, ¿no? Bueno, que es ok. la variable azul. El área strength, ¿cómo la vas a clasificar? Bueno, puse ahí dos valores, menos 24 y más 24,2, que son los que se han usado, bueno, los que tomé como base, de acuerdo a la literatura. Y yo pienso que si tienen, bueno, la hipótesis es que si tienen un área strain, este, al inicio del estudio mayor, ellos van a tener recuperación de la fracción de expulsión a los 3 meses, más del 10%. Y los que tienen un área Ok. strain menor del valor de corte que puse, no van a recuperar la fracción de expulsión al 10%. O sea, pues, de acuerdo a ese valor de área strain, pueden o no pueden recuperar la fracción de expulsión. Entonces ahí pensaría yo que usaría la chi cuadrada. Ujú. Exacto. Ese es un ejemplo para chi cuadrada. Entonces, tenemos diferentes tipos de chi cuadrada. Díganme cuándo utilizamos Fisher. Cuando un valor de los grupos es menor de 5. ¿Qué grupo? ¿Observado o esperado? Esperado. Exacto. Entonces, cuando tenemos recuentos esperados por abajo de 5, utilizamos Fisher. Si no, si todas las casillas tienen recuentos esperados mayores que 5, utilizamos Pearson. ¿Cuándo utilizaríamos la prueba de chi cuadrada de tendencia lineal? Esa es cuando son tres grupos los que se quieren comparar. Ujú. O bien, una de sus variables es de tipo ordinal. ¿Y cuándo vamos a Ujú. utilizar la prueba de Magnímar? Cuando las muestras son relacionadas, ¿no? Ujú. Ejemplo. Por ejemplo, podría ser, o sea, del mismo grupo, antes y después, ¿no? Un cambio que podría buscarse en el mismo grupo, eh, Ujú. en un inicio y después. Deje buscar un ejemplo así más Tu específico. desenlace, ¿cuál es? ¿Recuperación La recuperación de de Febby de la los tres función? meses Ujú. podría ser que después me extienda, ¿no? Ok. Podría ser que en dos momentos evalúes, no sé, al mes, a los 3 meses, que evalúes en esos dos momentos si hubo cambio o no en el porcentaje de recuperación mayor al 10%. Ese podría ser un ejemplo. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué recuerdan de chi cuadrada? ¿Cómo funcionaba? ¿Para qué servía? Ya me dijeron que evalúa asociación entre dos variables que son cualitativas. Pero ¿de dónde partimos? ¿Alguien se acuerda? Par- Bueno, aparte de lo que recuerdo es que ve esa diferencia entre grupos, obviamente con el tipo de variable que ya comentamos, que sería cualitativa, en Ajá. donde se analiza como un porcentaje de lo esperado y lo observado para ver si se debe al azar o si realmente hay influencia de algún factor, pues, que no se deba al azar. Ujú. Y normalmente cuando se aplica la fórmula que estamos viendo ahí en la Ujú. pantalla,
Posteriormente hay una cuadra, un cuadro, ¿cómo se le llama estos? De valores críticos o algo así, Ah, en Ujú, bueno, donde, bueno, dependiendo del resultado que nos dé, buscamos la significancia de ese resultado que nos dio entre nuestros dos grupos. ujú. Bien, exacto, Miguel. Entonces, ahí está la fórmula que considera la sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado entre los valores esperados. Esto es como si lanzáramos una moneda al aire 100 veces. ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿Cuántas veces caería cara? por estadística 50, ¿no? 50 y 50. Esperaríamos 50 y 50. Entonces, si hubiera diferencia entre el número, por ejemplo, si nos cae cara 47 veces y cruz 53 veces, diríamos, para lo que nos sirve chi cuadrada, es para definir si esta diferencia que estamos observando en estas tres unidades se debe o no se debe al azar. Y entonces, al sustituir la fórmula, tendríamos 0,36. Nos vamos a la tabla de valores críticos y consideramos cuántos grados de libertad tenemos. En este caso, dado que son solo dos grupos menos uno, es un grado de libertad. Esperaríamos un valor de 0,016. Pero ¿qué pasa con nuestro valor? Es más pequeño. Entonces, este valor no es significativo. Ujú. Entonces, nosotros esperaríamos que el valor fuera de 3,84, pero es 0,36. Entonces, este valor no es para nosotros significativo. Ahora, ¿qué es lo que diríamos si no es significativo? Que Que sí es no hay debido al azar, diferencias. ¿no? ¿Qué es qué? No les escuché. ¿Se Yo debe había, al azar? yo había dicho que O se daña al azar. Ok, exacto. Entonces, esas diferencias no sabemos a qué se deban, pero pues no se deben a que la moneda esté truqueada. Entonces, se deben al azar. Entonces, aquí nuestro valor de P es de 0,9. 0,9, entonces pues no es significativo. Ujú. Ahora, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Vamos a pasar al artículo con el que van a trabajar y vamos a ir viendo aquí algunos ejemplos. Ajá, ahorita regresamos a la presión. En este artículo se quiere evaluar sepsis neonatal intrahospitalaria y dice incidencia y factores de riesgo. ¿De qué tipo de estudio nos habla el título? ¿Cuál sería el diseño desde el enfoque metodológico? Va a ser un estudio de corte, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que te hace suponer, Miguel, que es un estudio de cohorte? Uno, que van a evaluar la incidencia, que normalmente son en estudios de seguimiento, a diferencia, por ejemplo, de un estudio transversal. Y en factores de riesgo, quiero pensar pues, obviamente que quieren identificar las diferentes características que se asocian a la sepsis. Por lo tanto, yo puedo incidir que lo que van a hacer es algún seguimiento, ya sea prospectivo o que se echen un clavado ya a los expedientes para ver cuáles factores se asociaron. Entonces, pudiera ser uno de corte o eh, pudiera ser, por ejemplo, también si es algo retrospectivo, a lo mejor algo de casos y controles, pero ya la incidencia no nos daría para un casos y controles, entonces por eso considero que podría ser un estudio de corte. Ok. Aquí la incidencia, entonces, solo la puedo evaluar en estudios que son longitudinales, ya sea cohorte, prospectiva, retrospectiva o un ensayo clínico, pero por la palabra factores de riesgo, pues no hace ningún sentido suponer que se trata de un ensayo clínico. Entonces, pareciera que es un estudio de corte por la medida de medición del desenlace. Ahora vamos a ver el resumen. Entonces, el objetivo de esta investigación fue conocer la incidencia y factores de riesgo asociados con sepsis en una unidad de cuidados especiales neonatales. Después dice, en el apartado de métodos, durante 2006 y 2007 se incluyeron 49 casos y 50 controles.
¿De qué nos habla esta parte de la metodología? ¿Cuál es el tipo de diseño? Preguntas y controles. Ya no corresponde con el título. Ok, no corresponde con el título y no corresponde con la medida de evaluación del desenlace. ¿Por qué? ¿De cuánto sería la incidencia si se comportaran de esta manera? 49 y 50. 49 con desenlace y 50 sin desenlace. Es como el noventa y Sí, nueve dos, por ciento, ¿no? ¿Segurísimos? Como un 50, ¿no? Más o menos. Bueno, un poquito menos Más del o... 50%. Ok, casi 50%. Pero veamos qué dice el siguiente párrafo. En los resultados dice, se encontró una incidencia de sepsis de 3.7. Esto ya No, no es pues, congruente. No, pues no. sepa Dios qué hicieron, dice la otra. Ok, entonces el diseño no corresponde con el objetivo. Ahora, quiero que me digan, a partir de lo siguiente que vamos a revisar, cuál es el principal factor de riesgo para sepsis. Dice, los factores de riesgo más frecuentes fueron el peso corporal de 1501 a 2500, el hipotrofismo, acceso central, administración de ranitidina, esteroides, nutrición parenteral, alimentación de tipo parenteral, intubación endotraqueal, uso de sonda orogástrica, sonda vesical, cardiopatía y enfermedad de membrana hialina. La mortalidad encontrada fue de 24.4%. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? No, no te dice ahí, no, o sea, solo los enlista, pero no te muestra, pues, la medida de impacto, ¿no? Claro, ahí no está poniendo la medida de asociación. No tendríamos manera de saber cuál es el OR y tampoco tendríamos manera de saber el intervalo de confianza y saber cuál es significativo. Ahora, más adelante en el artículo nos ponen estos resultados. Está la razón de momios y está cada uno de los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante según estos resultados? Y díganme si eso no es significativo. La sonda La orogástrica, sonda pero orogástrica. Ok, sonda orogástrica. ¿Cómo interpretaríamos este resultado? ¿Les parece lógico? Pues que si tienes onda es 53 veces peor, ¿no? Le va 53 veces peor. O tiene una Si tienes probabilidad sonda de hasta orogástrica, 53 veces más de presentar el desenlace, ¿no? En este caso, ¿no? más o menos. Si tienes sonda orogástrica, tiene un riesgo de 53.3, pero desconocemos cuál es el intervalo de confianza. Ajá. O claro, tiene 52.3 veces más riesgo en comparación con un niño al que no se le colocó sonda orogástrica. Pero, ¿cuáles son las razones o las condiciones en las que a un neonato se le coloca sonda orogástrica? pues casi ¿Será todas. solo o será que Casi por solo. solo el tener sonda orogástrica ya es sinónimo de que va a tener sepsis? O, Miguel, ¿hay alguna condición adicional que va a hacer que estos niños con sonda orogástrica tengan el peor pronóstico? Pues ahí yo mencionaría dos cosas. Uno, de lo que vimos de los criterios de Bradford Hill de causalidad, de que debe haber también como una explicación lógica en nuestros proyectos, ¿no? O sea, que sí se asocie, pues. Y aquí, pues por el simple hecho de tener sonda y que sea como el factor de como más peso, con más peso, pues sí, sí salta a la vista, ¿no? Porque, por ejemplo, un catéter central solo marca una razón de 11 comparado con la sonda y pues obviamente biológicamente sabemos que es más factible que fuera un catéter, ¿no? Pero bueno, ya viendo la otra situación, pues en general el peso 1500 a 2500 hablaría de una prematurez importante y por incluso todos esos niños, por el simple hecho de que no tienen bien desarrollada la deglución, a todos les ponen.
Entonces, ese factor probablemente estuvo presente en todos sus pacientes. Ok, esto es importante y tómenlo en cuenta. De pronto llama la atención que tenga un riesgo de 53. ¿Saben de cuánto es el OR para tabaquismo y cáncer de pulmón? Y es una de las asociaciones mejor estudiadas, pero ¿de cuánto es el OR? Me acuerdo que leímos el artículo en bases, pero no me acuerdo del OR. Más o menos es de 11. Ahora, ¿no les llama la atención este de sonda orogástrica? Entonces, es importante que ustedes siempre consideren toda la explicación del fenómeno. No podríamos entonces quedarnos solo con cálculo de ORs y una chi cuadrada. Tendríamos que analizar en una regresión logística cuáles son los valores o aquellos con factores de riesgo que en realidad están influyendo. Entonces, esto es importantísimo que lo tomen en cuenta. Entonces, pues hasta aquí ustedes no podrían saber más acerca de los intervalos de confianza. Si solo nos muestran los riesgos así, pues no sabemos si son o no significativos. Ahora, los ORs siempre van acompañados del intervalo de confianza. ¿Qué implicaría, por ejemplo, y estoy solo asumiendo, son valores en general extremos los que van a encontrar para este factor, ya que ustedes lo calculen, pero aquí les voy a inventar un poco para que me recuerden que es un intervalo de confianza. ¿Qué pasaría si de pronto mi intervalo de confianza al 95% se comportara de esta manera? ¿Qué es lo que les diría? ¿Es significativo? Pues estrictamente no está debajo de la unidad, con ese punto 0,4 estrictamente, pero el intervalo de confianza que se representa ahí estaría demasiado amplio, ¿no? O sea, sería un rango muy amplio de valores que pudiera tener. Y aunque Ok, estrictamente no baja de la unidad, entonces sería significativo en teoría, ¿no? ok, pero vean la lógica de estos resultados. En el intervalo inferior se incrementa el riesgo 4%, pero se puede incrementar desde 4% hasta 600 veces. Entonces, esto de pronto hace que los resultados deban tomarlos con precaución. Ahora, recuérdenme qué es el intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo se lo explicarían a sus residentes? ¿Por qué es importante analizarlo y por qué no deberíamos quedarnos solo con el OR o incluso OR y valor de P? Porque en el resumen decía que es significativo, entonces seguro el valor de P es menor a 0,05 aquí. Pero ¿por qué no sería suficiente? ¿Por qué necesitamos los intervalos? ¿Qué es? ¿Qué es un intervalo? De confianza al 95%. Pues En es palabras sencillas. bueno, como lo recuerdo y como lo comprendí, fue que es como ese rango, por así decirlo, con un límite superior y un límite inferior, en el que en un 95% de las veces va a encontrarse nuestro resultado, que estamos ¿Ok? obteniendo, por ejemplo, dependiendo de lo que estemos analizando. Y que eso nos dice que es poco, que si se sale de esos rangos, es una probabilidad que se deba al azar también y de forma teórica se ha establecido como un punto a tomarse en cuenta la unidad y si es hacia arriba, dependiendo, es un factor de riesgo que incremente la posibilidad y si es debajo de, se considera como un factor que disminuye la probabilidad de que suceda un evento o que también se le conoce Ujú. como de protección en algunas ocasiones. ¿Ok? Entonces, son esos límites
dentro de los cuales se va a encontrar el verdadero valor del OR. Este es el valor medio, pero el verdadero OR va a poderse encontrar entre 1.04 hasta 600 y esto se comportará así. Esto tiene que ver esta variabilidad por el error de la muestra, el tamaño de muestra. Entre más sea el tamaño de muestra, más estrechos van a ser los intervalos. Entre más estrechos sean, más preciso es el resultado. Aquí hay un montón de variabilidad, ¿no? Puede aumentar desde 4% hasta 600. ¿Cómo sabrían, si lo quisieran aplicar a su población, de qué lado se va a encontrar su participante o dónde va a estar el verdadero valor? Entonces, estos datos que son imprecisos, cuando ustedes construyen la tabla de 2 puntos, pues resulta que a lo mejor solo un participante de los que tenía sepsis no tenía sonda orogástrica y el resto, los 48 restantes, la tenían. Entonces, por eso es que estos OR son tan variables. Y acuérdense además que cuando ustedes calculan un OR, tiende a sobreestimar la magnitud de la asociación, en especial cuando utilizan un estudio de casos y controles en una patología que tiene un desenlace que es frecuente, ¿no? Entonces, eso tómenlo en cuenta. Ahora, a partir de este artículo, que ya vieron que tiene muchos errores, pero este artículo les da la oportunidad de que ustedes puedan construir la base de datos y que ustedes, a partir de estos datos, hagan la base de datos, calculen chi cuadrada y también calculen los ORs con sus intervalos. Ujú. Y si su base está bien realizada, pues va a ser prácticamente igual su resultado a los ORs que ellos están mostrando sin intervalos de confianza. Ujú. Ahora, ¿cómo empezarían su base? Tienen aquí la información de las tablas, dice todas son variables cualitativas, algunas son dicotómicas, algunas tienen más de 2 categorías, pero el desenlace es dicotómico y todas son cualitativas. ¿Cómo empezarían la base? Por ejemplo, si quisiéramos hacer en SPSS solo esta parte, y quisiéramos evaluar esa asociación entre sepsis, no sepsis, con acceso vascular periférico central, ¿cómo harían esa base? ¿Cómo se les ocurre? Déjenme tomarle una foto para que la hagamos. ¿Cómo se les ocurre hacer la base? Bueno, no sé si se refiere a cómo codificaríamos el sí y el no. Es decir, Ajá, habría que ver el total de la n, que no sé si sean 50, ok. y... Tenemos la N. Primero tienes dos grupos, Dulce. Tienes un Ajá, grupo, el grupo de casos con sepsis, que son 49, y tienes que serían los 50 que sí. sin Ajá, sepsis. Y después 50 tienes no. con acceso vascular periférico, tienes 18 y el resto son centrales. ¿Cómo empezarías esta codificación de estas variables? Mm, ¿Empiezas por el acceso vascular o empiezas por la las- presencia del desenlace? mm, del acceso vascular, ¿no? O sea, pondría en la vista de variables acceso vascular. Ah, no, ya le entendí, ya le entendí. Perdón. Ujú. Mm, 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 Ya estamos aquí en vista de variables. ¿Cuál pongo primero? sí. ¿Sepsis o acceso vascular? Acceso vascular, porque de hecho todas las variables que pongamos van a necesitar después agruparse en sí, no, sí o no, Ok. sepsis, ¿no? Entonces no se Ok. podría, Como se tienen que agrupar por sepsis y no sepsis, como lo acabas de decir, entonces tendríamos que empezar con sepsis. ah, ok. Esa sería la variable. ¿Cómo la codificarían? ¿Cómo codifico la presencia de sepsis? ¿Como 0 o como 1 o como 1 y 2?
1 y 0, ¿no? Porque es presencia y ausencia. Mm. Ajá, entonces a sepsis, ¿qué le ponemos? 1. 1. ¿Sí? Uno. Ajá, ok, y cero sería sin sepsis. Sí. Entonces, esta va a ser su variable de base. A partir de Mm, aquí van a hacer el resto de la codificación. Ujú. ok. Entonces, empezamos con sepsis. Entonces, ¿tenemos cuántos casos de sepsis? 49. 39. Ujú. Entonces, vamos a hacer solo este primer ejemplo para que vean cómo van a tener que hacer el resto de la tarea. Entonces, aquí primero son 50 sin sepsis, da igual en el orden que lo pongan. Entonces, tenemos, ahí está, ahí creo que ya nos pasamos. Hasta 50 eran cero sin sepsis y todos los demás ya deben ser uno, ¿ah? Hasta que completemos nuestra N de 99. Ujú, ok. Siguiente, ¿qué es lo que tomarían en cuenta cuando agreguemos la variable de catéter? ¿Cómo la codificarían? Queremos evaluar factores de riesgo para sepsis. ¿Cómo codificamos esa variable? Catéter. ¿Con catéter y sin catéter? Uno es central y otro periférico. Mm. Podrías poner central como 1 y periférico como 0, ¿no? Exacto. ¿Por qué esta codificación, Alfonso? Pues yo me Es fui más correcto. porque es más común un periférico que un central, entonces, bueno, Eh, así fue mi razonamiento, no sé si hay algo detrás. Miguel, ¿cuál es el tipo de catéter que se asocia más a sepsis? Los catéteres centrales siempre. Ok. Entonces, esa es la razón. Si ustedes quieren evaluar factores de riesgo para sepsis, van a colocar uno aquella categoría o aquella exposición que se asocia a mayor riesgo. Entonces, una vez que ya tenemos sepsis y no sepsis, lo siguiente es que dentro del grupo de sepsis, identifiquemos cuántos tienen catéter periférico y cuántos central. Entonces, aquí estamos en el grupo de periférico. En el grupo de periférico, sin sepsis, tenemos 16. Entonces, aquí sería 0 en 16. Ujú, ¿ok? Y tenemos después Serían ahí en los retates, sepsis. ¿no? Espérenme. Es que lo tenemos que hacer por grupo. Ahora, dentro de los que tienen sepsis, ¿cuántos tienen catéter periférico? Solo dos tienen catéter periférico y el resto tienen catéter central. Ujú, ok. Y quedamos que son 49. Ajá, 45, 46, 48 y 49. Ajá. Ok, ahora, ¿cuántos nos faltan en el grupo que no tiene sepsis? ¿Cuántos tenían catéter central? 34 tenían catéter central. Ujú. Con estos resultados, ¿qué creen que encontremos? Pues a lo mejor sí una asociación porque un gran número de los que tienen sepsis tienen central y ya es un factor conocido de riesgo. Ok. ¿Cuántas
¿De cuánto creen que sea el riesgo? Más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos a calcular. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos. Espero que no me haya equivocado en cuántos teníamos por grupo. ¿Qué voy a colocar en filas y qué voy a colocar en columnas? En filas sería el factor de exposición y en columnas el desenlace. Ok, sale. Después elegimos chi cuadrada o R en casillas, recuento observado, esperado y porcentajes por columna. ¿Cuándo elegiríamos porcentajes por fila? Pues igual se puede cuando inviertes el orden, ¿no? Cuando pones el desenlace en las filas y la exposición en las columnas. Más bien tiene que ver con el diseño del estudio. Si ustedes van a hacer un estudio longitudinal, una cohorte o un ensayo clínico, lo calculan por filas, porque eso les permite calcular incidencia de expuestos y no expuestos. Y por columna lo utilizamos en estudios transversales o de casos y controles. Ujú. ¿Vale? Listo. Vamos a ver si nos salió. Ah, sí nos salió. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Ya me habían dicho ustedes. Ay, espérenme, ¿qué hice aquí? Sí, es decir, la Lo sepsis puse iba al en columnas, revés. ¿no? Sí, Sí, lo puse al sí, revés. ya me Justo di esto es cuenta. lo que no deben hacer. En columnas va sepsis y en filas su factor de exposición. Ujú. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar y cómo interpretaríamos estos resultados? ¿Cómo lo redactarían en un parrafito si tuvieran que hacer el desglose de lo que contiene este cuadro? Partimos, lo más sencillo para ustedes es que partamos del hecho de que es un estudio de casos y controles. ¿No? Entonces, tengo casos y controles, de tal forma que el investigador decidió la distribución del desenlace, mitad y mitad. 50% tiene o no tiene el desenlace. Entonces, yo parto hacia atrás y ¿qué es lo que voy evaluando? Ya no puedo evaluar la presencia o no del desenlace, eso ya lo dijo el investigador. Lo que sí puedo evaluar es el porcentaje de exposición en cada grupo. Ajá. Entonces, lo que este cuadro me va a decir es que en los pacientes que tuvieron sepsis, el 95.9 tuvo catéter central, mientras que en los niños que no desarrollaron sepsis, solo el 68% tuvo exposición al catéter. Ujú. Esta parte va quedando clara hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que reportarían en aquellos niños con sepsis? El 95.9 tuvo colocación de catéter central versus 68% de catéter central en aquellos que no tenían sepsis. Aquí de cuánto sería el delta o tamaño del efecto. ¿De cuánto es esa diferencia?
Sería hacer esa resta, 27.7. ¿no? 27. Ujú. 27.9. Este sería nuestro delta. Ajá. Ahora, vean el OR. Bueno, primero la chi cuadrada. ¿Cuál utilizamos? ¿Chi cuadrada de Pearson o chi cuadrada de Fisher? Fisher. No, sí. Recuento esperado. Hay Nueve unos uno menores de 10. ocho nueve. Pero es 5. 91 89 40 y 49 y 41. Entonces, Pearson. Ok, Pierce. Ahora, vámonos al OR. El OR es de 11.05 con un intervalo que va de 2.3 a 51. ¿Es o no significativo? Ujú. Ok. Vamos a ver el artículo y vamos a ver si se parece a los datos que acabamos de obtener. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo? Que catéter central tiene un riesgo de 11. Sí, es el que nos salió, ¿no? Ujú. Sí. Y ahora ya tenemos los intervalos de confianza. Entonces, esto que hicimos ahorita es lo que van a hacer de tarea, pero para cada uno de los factores que están descritos aquí. Entonces, tienen sonda vesical, orogástrica, tipo de alimentación y tienen estas variables. Ujú. Tienen peso al nacer, edad gestacional, vía de nacimiento, sexo, control prenatal, apta. Lo que quiero es que me calculen los ORs, que hagan tablas de 2 por 2, que calculen su valor de chi cuadrada, su OR con su intervalo de confianza. Y que me digan cuáles son significativos o no. Ujú. Entonces, ¿qué me van a subir? Su base de datos y su documento, ya sea que lo quieran hacer en Word o en PowerPoint, donde me describan los ORs, ¿no? Con sus intervalos. Y yo les voy a subir la siguiente semana, para el martes, una pequeña explicación o una introducción a regresión logística. ¿No? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, mi doc. ¿Ya? ¿Segurísimos? En las tareas sale, no se preocupe. Sí, cuando lo vayan haciendo. Yo sé que por ahí se van a encontrar. Todas las variables deben tener OR. Quiero ver su creatividad para que los calculen. Algunos van a estar bien facilitos, así como aquí, pero otros que tienen categorías, ahí no van a estar tan fácil. Entonces necesito que echen a volar su imaginación y que todas sus variables contengan el cálculo de OR. ¿Mm? Doctora, Si entonces tienen nosotros alguna podemos duda, me generar, escriben. Sí, perdón, perdón. doctora. Nosotros podemos entonces generar categorías, por ejemplo, empezó al nacer, Ay, ya les para poder hacer dijiste. el cuadro Sí, de 2 por 2. ajá, Bueno. sí. Aquí de lo que se trata es que hagan variables domi. Si están así, Ok. esto lo podrían resolver con regresión logística. Regresión logística, si les da el OR, una categoría se toma como referencia y les calcula los demás. Pero si lo hacen en tablas de 2 por 2, ya sea en OpenEpi, en SPSS, no se las va a dar. Entonces, si hacen categorías, si la hacen dicotómica, así sí lo van a poder calcular. Ya les sopló la respuesta dulce. Perfecto. Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor me escriben. Les comparto el video de la siguiente clase con la introducción a regresión logística y nos vemos en 15 días, a las 7:10, por favor. Solo por única ocasión para reponer ese tiempo que no, de la siguiente clase que no los podré ver. ¿Sale? Va que va, doc. Se van a Muchas gracias. entre- Se van a entretener con la base, está bonita y aunque el artículo tiene muchos errores, sí da la oportunidad a calcularlo todo desde el principio y a poder rectificarlo. Gracias, doc. Cuídense, nos vemos en 15 días. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye.